Buenos días. Que diga mi hermano. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Muy bien. Y ahora mi hermano. Y un minuto tiempo de alabanza al Señor. El Señor que se cuenta Muhammad. Y tenemos que recordar siempre en luz. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Estamos estudiando el libro hermoso, el libro de los Hechos, un libro de transición. Y un libro hermoso también de misiones. Y nuestro hermano Alfredo estaba hablando acerca de que los discípulos se levantó por primera vez cristianos en donde en Pekín. Eso es el capítulo 11. Recuerda, mi hermano, cuando Bernabé va a buscar a Saulo y dice: Vamos, Saulo, te necesito, vamos a Antioquía, que hay mucha, los campos están blandos para la siega. Y comenzaron, se quedaron un año, predicando la palabra del Señor. Pero todo comenzó por cristianos comprometieron con el Señor, que vencieron a la voz de Dios y comenzaron a predicar, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y dice que la mano de Dios estaba sobre él, la mano de Dios estaba con ellos. Y siempre Dios bendice la obediencia. Y qué hermoso que dicen que comenzó a multiplicarse, pero recuerdan que llegó un profeta llamado Agabo, y luego que iba a haber un embrollo en toda la tierra. Y que eso la iglesia de México. Enviaron ofrendas, ayuda. Es importante que sí, ellos comenzaron a hacer esta ofrenda y enviaron a los ancianos de Jerusalén. Cuando ellos tenían dos hombres, Bernabé y Saúl. Y ahí empezamos. Y ahora vamos a leer el capítulo 12, versículo 1. Y dice así, en el capítulo 12, versículo 1 dice: ¿cuál es el tema? Donde había esta la verdad, cuando estaban los discípulos ayudando, ayudando a la iglesia de Miguel, ayudando a la iglesia que estaba en Jerusalén y Judea. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a una iglesia para maltratarlos. Vamos a ver en día un historia hermosa, vamos a ver la hermosa, la liberación de Pedro, milagrosamente por Pedro de Miguel. Y seguimos con Pedro. La vez pasada me tocó hablar sobre Pedro, de la sanidad de Israel. Pedro, cuando le montó a Tabitha, Dorcas, dijo: levántalo. Y hoy seguimos con Pedro. Y creo que Dios quiere hablar. Dios quiere hablar primero conmigo de esta junto, frente del Señor. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre la diversión de Pedro en la casa. Ahora, voy a leer nuevamente en qué tiempo el rey Herodes en su mano mandó una iglesia para maltratarles. Bueno, dicen en el rey Herodes, una mentira de reyes. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Es aquel que mató a los niños de todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? La historia de Navidad. Sí. Bueno, ese es Herodes el Grande. Es el abuelo de Herodes. Este es el Herodes Antipas. Y recuerdan también Herodes, aquel que crucificó, aquel que decapitó a una bautista. Sí. Bueno, no es Herodes, otro Herodes, el que decapitó a Juan el Bautista es Herodes Antipas. Herodes Antipas. Que es sobrino, perdón, que es tío de Herodes, el rey. Y ahora tengo una Antipas. Vamos a ver que allí viene una persecución, esta persecución, yo no digo, o sea, la persecución, pues sí, porque era Herodes,
persiguieron a Moisés. Estaba para en eran los tres apóstoles, algunos llamaban hermanos, iban a Zebedeo, con Pedro eran los tres apóstoles íntimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ellos estuvieron en el nombre de la gran tribulación. Ellos también estuvieron cuando resucitó a un niño de Jairo. Y también estuvieron, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo orando en el Señor, ¿te acuerdas? Y que verdad que iban ustedes acompañándome, porque ustedes no hicieron algo a él. Vamos a ver. Entonces, como no tiene vida, Jesús avanzó y contestó. Por ejemplo, eran los tres amigos de los tres amigos de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. Y hasta ese momento los discípulos habían sido protegidos por el Señor. Pero aquí llegó ya la primera prueba en donde comienzan a los discípulos a ser mártires. ¿Recuerdan la profecía cuando Jesús habló acerca, Jesús habló con la madre de Juan y la madre de Jacobo o Santiago? La madre que le dijo a Jesús, tengo una bendición que tiene a Jesús. Yo quiero que mis hijos, wow, todos se sienten uno de derecha y otro de izquierda. Y Jesús dijo, yo, si ustedes beben del mismo vaso que yo beberé, y yo no puedes, este mismo vaso suyo, entonces ustedes yo, al ser solamente el pan, ¿verdad? Por lo tanto, significa, si va a haber el mismo vaso de sufrimiento, como nosotros cierto que. Y también son de la otra moda. Sufrieron muchas veces hasta que por fin después enterrado la isla de uno de los apuntes de Jesús, Jacobo. Me dijo, de caridad. No. Dice el versículo 3, viendo que Cristo había mandado a los judíos, procedió a presentar también a Pedro. Entonces los días de los padres sin levadura. Dijo que había pagado a los judíos, que no querían dar al hombre para sentirse él honrado, para sentirse él glorificado. Pero entonces la idea que dijo Pedro, nosotros no queremos agradar al hombre, sino a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios. Dicen que agradó a los judíos. Un individuo bíblico dicen que aquí la palabra judío está hablando de los judíos. Y los judaístas estaban en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban dando el énfasis a la tradición moral que a la misma Biblia. Por lo tanto, como eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo, también eran enemigos de los discípulos. Ahora, pueden ser civilizados ya, pero el punto es que no agradaron los judíos, que estaban en contra de nosotros. Procedió también, dice, prender a Pedro. Entonces agradó, mató a Pedro y ahora dice, bueno, voy a tratar a liderazgo, a liderazgo de la iglesia. Y tomar a Pedro y lo encarceló para matarlo. Entonces, aquí vemos, vamos a ver contrastes acerca de la gloria de Norman y la gloria de Dios. Vamos a ver contrastes
acerca de aquí el hombre quiere hacer su voluntad, pero la voluntad de Dios está arriba, soberana. Y por más que el hombre quiera irse en contra de Dios, nunca lo va a lograr. Dice, siglo del centro se fue vender, pero rápido. Eran entonces los días de un fallecido, fallecido. Es muy interesante, porque dice los fallecidos, bueno, no quiere dar un contexto, pero yo creo que Dios no quiere decir algo más acerca de. Recordemos los padres y ahora representan la santidad de el pueblo de Israel en Egipto. La, la Pascua, los padres y ahora están unidos. Hay gente en YouTube, una gente así, porque después del Cordero Sacrificial le digan los siete días que no podían volver, que no podían volver buscando, que no podían volver a ayudando era este grupo, el tipo de los padres y hermanos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en este tiempo? Recordaba la nación de la esclavitud y eso le hicieron a ellos pecado. Eso es el pecado. Y ellos estaban aquí. Dice que eran días de los padres y hermanos. Uno de ellos, un libro que dice que podría ser era entonces el tiempo de los padres y hermanos, porque que se celebraba en este tiempo. Porque él dice que si Pedro hubiera sido aprendido o encarcelado en ese tiempo, a lo mejor los judíos hubiesen dicho a los nobles esa ley que había de que en ese tiempo un preso podía quedar libre. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue también encarcelado? La gente clamaba y la gente clamaba, ¿qué hacían en el lado? Bueno, vamos a liberar a Jesús. Pero la gente clamaba y decía, no Jesús, sino que sea liberado Barrabás. Bueno, entonces lo más probable es que cuando dice eran los días de los padres y la obra, lo más probable que eran días que estaban cerca. Ahora, podría ser, pero también podría ser que sí, que fue en ese tiempo, ahí en el tiempo de la paz. Y los padres y la obra representa por eso. Es muy importante saber esto porque el pueblo de Israel recordaba que emitimos todo. En ese tiempo podemos decir que Cristo era el cordero pascual, el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y la fruta de yo, o el porque la fruta de yo no tendrá hambre jamás. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Por lo tanto, el pan sembrado que los niños deben comer simbolizaba eso. Simbolizaba de que nosotros creímos en Cristo. Él es puro. Y nosotros también debemos ser puros. Vamos a leer lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor, dice, una niebla toda masa. Y mi plan fue de la luna a enriquecer nueva masa. Sin llevar con nosotros. Porque el trabajo, cualquier punto de físicas, sabe que cada con nosotros. Así que celebremos la vida no a la libertad. Y con la alegría de inicia de la verdad. Sino con pan sin maldad, de sinceridad y de verdad. Dios da el cielo que Dios quiere un pueblo sincero y verdadero. Un pueblo santo, atado y un pueblo dominado en hambre. Porque era un día de los panes sin levadura. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba recordando esa liberación del pecado.
Y aquí es importante que diga atención a través de Pablo Enseñadora acerca de la empresa. Mira, lo voy a hablar más adelante. El versículo 1 dice, y allí lo tomaron preso y lo puso en la cárcel. Y se lo volvió a sacarle al pueblo de un de abajo. Bueno, entonces yo lo que hace, bueno, dice, llegó preso, donde dejaba Pedro y cuatro soldados. Tal. Por lo tanto, es muy importante que eso, sabe que lo resguardó más que la mayoría. O sea, lo resguardó eh, mucho más de lo que normalmente se resguarda a un impreso. Un soldado, tienen dos soldados, los dos unen a su izquierda y el otro a su derecha, encadenados los dos soldados. Y los soldados estaban viendo también la corte. Algunos de las guardias que estaban fuera. Bueno, o sea, era imposible salir de la casa. Hubiera imposible. Ahora, probablemente estos cuatro soldados, 4 por 4, 16, se iban montando al fin de 24 horas. 6 horas 4, 6 horas 4, 6 horas 4 y 6 horas 4, para que nadie se quede dormido. Para evitar el pulso, no tenían que escaparse en eso. Porque querían andar a verla. Esto iba a agradar al pueblo judío. Y de ese iba a permanecer más cerca. Por lo tanto, es muy importante que vivimos interrogado, humanamente imposible. Recuerdo también lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Es imposible que no se diga, ¿verdad? Pero fue con su mano poderosa los liberó. Y claro, hubo un sacrificio de un cordero, perfecto, sin violencia, para que el pueblo de Israel sea liberado de la esclavitud, del yugo de la sin pecado, para la vida eterna. Y es interesante porque ellos estaban buscando que dejaba, ese versículo 5, así que él estaba junto a la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Orando por qué? Liberación. Así como los fueron liberados de Egipto, y luego sacaron una mano poderosa, así no, ellos creían firmemente que Pedro iba a ser liberado de la esclavitud, de los patentes, que representa la esclavitud del pecado. Y dice que en iglesia hacía sin cesar. La palabra sin cesar significa fervientemente, significa intensamente. Es una palabra cuando terminó el súbdito estaba hablando en un seminario. Y se llegó a la intensamente. Increíble. La gota caía con su boca quedan gotas de sangre. Era una aflicción tan intensa en el súbdito que los poros se oyeron y comenzó a sudar sangre. Hematoidrosis se llama el término. Una persona al que quiere saber que puede sudar sangre. Y Jesús estaba orando, sudando su boca. Esa es una palabra intensa. Jesús oraba intensamente. En una palabra, la iglesia oraba intensamente. Oraba fervientemente. Y era una iglesia. Ahora nosotros debemos orar intensamente. ¿No? Me pregunto, madre, ¿cómo reacciona de Dios? También cuando hay una aflicción, también cuando hay una prueba, orar intensamente. Iglesia, estamos orando intensamente. Dice, la iglesia oraba intensamente a Dios por él. Ahora, ver la soberanía de Dios, porque también la iglesia oró. Ellos no se quedaron allí. Ellos siguieron orando por Pedro. Además, había una promesa. Recuerda cuando Pedro negó a Jesucristo a otro Señor.
¿Cuántas veces nos llevó? Tres. Vamos a leer Juan capítulo 21. Juan 21. El último capítulo de Juan que vamos a leer. Versículo 15. Juan 21, 15 dice así. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿vieron un angelico? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta los corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús. Jesús le dijo la segunda vez a Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea un ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que me dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En cierto, cielo te digo, cuando eras joven o cuando eras muy joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, enseñado de ti, quieras. Sí. Entonces, pues, la tradición dice que es lo mejor. Sí. Yo y mucho de gas. Yo soy yo de los mismos cero. Así que pues si tengo de gas. Entonces tenemos una promesa. Y la pregunta que Dios nos hace es, Mario, son mis hermanos, ¿veamos? Y una pregunta que debemos hacernos, que Dios nos ha sacado de nosotros, porque cuando terminó de dar un hermano Cristian, él dijo, Señor, ayúdanos a recorrernos. Y que debemos recordar eso. Debemos recordar porque de lo que Cristo o donde se queda ahora profundo, contamos ahí en pecar, de no debemos estar. Recuerden, hermanos, recuerden cómo era antes de conocer a Cristo. Recordemos que son hermanos. Recordemos la gloria de Cristo. Versículo 5 dice así que Dios andaba cultivando la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar con acción a Dios. Bien. La iglesia estaba haciendo por liberación. No la soberanía de Dios. Jacobo, partido de Señor. Un ángel, recibiendo premios y coronas. Y Pedro también, que no querían que matarlo. Pero todavía no era el tiempo de ver. Y eso me da tranquilidad. Porque si estoy vivo, todavía más. Si estoy vivo, es porque todavía no ha llegado el tiempo. Porque la vida está en las manos del Señor. Él es soberano. Y es temas. Porque uno se van temprano tiempo. O podemos decir que se van a un tiempo y nosotros nos vamos a un límite. No sabemos. Lo que sabemos es que Dios es soberano. Debemos confiar en él. Y dice, la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Orando por qué? Por la liberación. Estaban en la Pascua. ¿Qué estaban recordando? La liberación de que ellos quedan echados. Que Dios no debe esperarnos. Por eso dice la Biblia en Juan que de Dios es la salvación. Y tienen por salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Bajo el cielo, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Entonces, digo, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿Por qué la Biblia habla acerca de la Pascua de los panes y de agua? Porque Dios nos quiere mostrar de que Dios, recordemos nuestra salvación. Pero la visión, cuando estemos a Dios, Dios siempre nos va a ayudar. Porque mayor es que tenemos nosotros que el que está en el mundo. Y lo hace por su misericordia. Y a veces va a haber veces donde, a lo mejor Dios nos va a llegar, pero con un propósito para purificarnos. Para que nosotros podamos recordar de él. Oye, siglo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar
Aquella misma noche estaba Pedro dormindo entre dos soldados, sujetos por dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la casa. Y Dios que iba a sacar aquella misma noche, perdón, que Dios iba a sacar y aquella noche estaba Pedro dormido. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro la noche anterior, antes de que entonces lo sacaran para matarlo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dormir. ¿Saben, mi hermano? Bueno, interesante porque vamos a ver más adelante. Dice que estaba entre dos soldados con dos cadenas, la palabra no solamente. Probablemente yo no quiero decir algo. Siempre el número dos en la Biblia habla de contraste, de otros pensamientos. También habla de igualdad, por supuesto. Pero aquí vemos la gloria de amor versus la gloria de Dios. ¿Quién va a prevalecer? Dice en el soldado subiendo con dos cadenas y los guardas llegando a la puerta custodiada de la casa. Entonces Pedro estaba de dormir. Es difícil dormir cuando uno, no sé, a lo mejor en el auto, en la micro, en el bus, a lo mejor en el avión. Pero no se Pedro con dos personas y además viviendo. Bueno, entonces creo que uno solo tiene un producto, pero descansando en el sí. Sí, sí, sí. Y eso lo vamos a ver porque Pedro descansaba en ese consejo, en ese cuando, en ese. Dice el versículo 7, y allí que se encendió algo del cielo, y una gran proclamación a casa, y eso se mandó un río del Señor. Ahí no vamos a vivir. Ya, no es el ángel del Señor, es Juan. Así como se mandó también a la fin, para anunciar el Señor en su Cristo. Ahora, dice allí, se prendió el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces, resplandeció todo, pero Pedro seguía durmiendo, o sea, no es como, ¿verdad? No es como esta unidad estaba absolutamente bien. ¿Qué me dice? Y me dice, ¿qué es una nota derecha? Los demás. Interesando en que este término, tocando, solo se utiliza para ir. Es la palabra bueno, en la misma palabra que se utiliza cuando últimamente en este capítulo, el ángel, el ángel tocó a Jesús y murió. Es la misma palabra. Por lo tanto, es como algo incoherente que se utilice en las dos palabras del libro, tanto para el otro cuando el ángel lo oyó, como para Pedro cuando el ángel lo tocó. Otras versiones no ponen ahí, claro, ponen cualquiera. No puede faltar. En la misma palabra se utiliza cuando dice la Biblia que el pastor y las ovejas serán emparejadas. Aquí no hay inclusión, es la misma palabra. A ver, la pregunta es, ¿por qué esta palabra así? Yo me decía la pregunta, ¿por qué la palabra? Y la palabra habla de eso, habla de acción. O sea, todo un golpe, no lo vamos a la vida, sino lo volvió para que se la no. Y yo me preguntaba, ¿por qué no, porque uno mismo tiene el cuerpo con nosotros, en la cruz. Entonces, yo me comprendí por ejemplo, guys, yo no estaba contento por lo que se enseñó. Pero me decía, no fue todo lo que se me todo lo que se le quedamos. Pero Cristo no nos ha entendido con nosotros. Cuando nosotros, cuando se castiga, lo capaz de sobre él. Entonces dice que lo golpeó. ¿Y qué quiere sobre él? Dice, lo golpeó, entonces lo golpeó en un estado.
Es la misma palabra que se utiliza cuando fue golpeado el costado dentro de Jesucristo, la misma palabra, y dice que lo golpeó en el costado y le despertó diciendo, levántate, ¿no? Algo interesante, lo despertó. La palabra despertar, cuando dice ahí, despertó, es la misma palabra que se utiliza vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual dice, despierta lo que tú quieres, pues levántate de los muertos y la sí, te alumbraré, entonces despiértate. Habla de tu poder espiritual. ¿No te parece, hermano, que a veces andamos así como con un uso espiritual? Como que ya no tenemos la misma ganas de hablar con el Señor, ¿no? Como que se nos olvida algo de la vida cristiana. Bueno, y no está diciendo aquí, no está diciendo algo de tiempo. Despiértate, porque hermanos, no sé qué me ajuda, tengo que volver a Cristo, llevarlo. Y así, pero se despertó. ¿Y qué nos dice? Levántate pronto, la misma palabra que yo entendí, ¿sabes? Exactamente, levántate. Sí, y va, ya la verdad, cuando le dice a la vida, levántate, cuando usted dice levántate, tiene muchas connotaciones, levántate. No solamente se utiliza ahí, sino se utiliza acerca de la resurrección y el resurrecimiento, acerca también de que una persona se levanta, está sentada y se levanta. Hay muchas, se utilizan de muchas maneras esta palabra. Por tanto, se dice eso. No, yo no. Eh, y no iba a hacer. Lo iba a mala. ¿Saben? Es la misma palabra. Entiéndate, antes de llamarlo, entienden, es la misma palabra que cuando los discípulos fueron a despertar a nuestro Dios Jesucristo cuando estaban durmiendo. ¿Se acuerdan la de pecar? Sí, bueno, es la misma palabra. Pero Jesús dice que estaba durmiendo. Y los discípulos preguntaron y decían, Jesús, ayúdanos. Lo despertaron. Es la misma palabra. Jesús se levantó y calmó el viento, calmó el mar. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban asustados. ¿Y por qué Jesús estaba durmiendo? Porque Jesús estaba confiando plenamente en su Padre celestial. Y Pedro estaba confiando plenamente en su Padre celestial. Levántate, habla de preparación para un servicio. Eso es la verdad, levántate. En un lado, hablando acerca también del Dios de los salmos, cuando también el salmista le dice, levántate, Señor, actúa, Señor, por favor. Yo le decía, Señor, montarán el Señor, yo dije, me decía, bueno, pero antes de eso, yo serio, un día, no, estaba dormido, hablando de observación, estaba muerto, me dijo en pecado, y el Espíritu me quiero decir, yo, ¿por qué grito? Él murió por tus pecados, no te viene eso. Como todas los caras hablan de mí, porque no es tu obra, Mario, es mía. Nosotros fue el Señor inversa. Todo lo bueno en Cristo que nos fortalece, dijo Pablo. Si mira, podemos hacer, dice la Biblia. Dice la que yo no está diciendo, sino, purifícale, los malos y llevadores, algo de pureza. Y después, ¿qué hace Israel? Cuando al volver el papá, obviamente el pan de infección, porque es un pan de infección, porque Cristo va a vivir por nosotros. Pan, este pan sin levadura.
Y después, ¿qué dice, qué hace ellos? ¿Qué dice Dios? Ahora sí, como un rey, fíjense, vamos a examinar si ellos se sintieron san, a personal en la paz con Dios. O sea, Dios nos está diciendo, me está diciendo a mí, que nosotros tenemos que dejar el pecado rápidamente. No tengo que jugar con el pecado, tengo que dejarlo rápidamente. Se dice algo que se reveló ya, ándale, no vamos a entender. Prepárate para el servicio. ¿Qué nos dice? Que las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. No me dan el síguete. Ponte el cinturón. Habla de preparación. Lo pudieron utilizar en médicas reales. No pudieron correr, pero para correr o para en realidad que tenían que apretarse el cinturón, levantarse de la túnica, para no prepararse para la batalla. Síguete. Síguete, prepárate. Y dice la Biblia en primera vez, quiero que vamos ahí, que Dios se dijo nuestro nombre. Dice, si se dice el nombre de nuestro entendimiento, quiero leerlo. Primero Pedro, versículo 13, 1:13, primero Pedro 1:13 dice, por lo tanto, Señor, no de buen entendimiento, ser sobrios y negar por cualquier la gracia y se os tomará cuando los espíritus sean intentados. Dice, seguir los nombres de Dios. O sea, vale, si hay vale, vale. ¿Y qué me dice? Son sobrios. Es decir, liberales y militares de Dios. Esperando contemplen la gracia que sucederá cuando el Espíritu sea manifestado. Hermano, es muy importante. Si yo quiero prepararme en mi mente, tengo que estar siempre pensando en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Juan capítulo 3? Dice que hemos sido llamados al grupo de Dios. Y bueno, más adelante, pero ya hemos capítulo 3. Y quiero unirnos, perdón. Primeramente, tenemos que seguir al mayor del Padre para que seamos nosotros hijos de Dios. Por esto, entonces, lo que no le conoció a él, amado, ahora somos hijos de Dios. Y no le dado por lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque no iremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica así. No, así es el vínculo. Por lo tanto, volvamos a Hechos 12. Y uno le está diciendo, Dios le está diciendo a Pedro, me está diciendo a mí con nosotros, y ponemos que se me hizo un trayecto de palabras, hay una preparación de es, es. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo al chico? Lo inventó. Le dijo, ándale, y más. Y mejor que un sí de hermana de Jorge de Santa María. ¿Sabe, mi hermano? Todo el que habla de preparación. En caso capítulo, vamos a leer la armadura de Dios. Parte de la armadura de Dios habla de las sandalias. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 2. Donde lucha yo con la sangre, claro. Con la mente, con la mente, con queremos ser un infierno, poner una armadura del Señor. Parte de la armadura, versículo 14, dice, Dario, yo he seguido con el don. Y se me dio una gracia de justicia. ¿Qué es lo que pide Dios? Dice que Él pide amar misericordia, hacer justicia y humillarme delante de Dios. Dice el versículo 15, y calzado los pies con el aliento de los niños de paz.
Cansado los viejos del príncipe del Evangelio de la Paz. Estamos hablando de que antes le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Sí. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel cuando salía? Que este justo, porque tenía que esperarlo, tenía que darse a Samaria. ¿Qué dice en la armadura? Dice que tenemos que, versículo 15, dice, casar los bienes con la renta y la paz. La palabra resto, una palabra interesante. La palabra resto viene, que utiliza en el libro de los Salmos, la misma palabra, la Septuaginta, que es la traducción del griego, del Antiguo Testamento tradujeron al griego, y una misma palabra, habla de civil. En la renta habla de civil. En otras palabras, podemos leer y cansábamos bien con el símbolo del Evangelio de paz. En otras palabras, por todo, el recibimiento que es Cristo. Cristo recibimiento, vivo conforme a este recibimiento, es fundamento. Entonces, viene entonces, mencionando de humanidades. Y se cansaron los viejos con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sabe, hermano? Filipenses 1:20 dice, conforme en enero, dice Pablo, mi esperanza de que nada sería avergonzado. Antes murieron, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado un Cristo en mi cuerpo, dijo Pablo. Ahora también estaba Pablo en la cárcel, en Filipenses, capítulo 1, posiblemente. Ahora también todo va a ser magnificado en tu cuerpo. Acuérdate, porque para mí es Cristo y el morir de ganancia. Para Pablo, todo era Cristo. Él vivía el Evangelio cada día. Él sabía de dónde éramos cagados y amaba a Cristo con todo su corazón. Nosotros estamos viviendo en Cristo, sí, en la posición tan Cristo, pero estamos arrepentidos, estamos siendo el testimonio. Bueno, Dios que es amigo, de la vida y el micrófono sea en Cristo. Y no, aquí me dice a Pedro, síguete, prepárate, todas las almas, y qué más dice, versículo, vamos a Hechos 12, el versículo 8, y le digo que nombre mi mando y sígueme. O sea, no le digo nada, no le hagan la vida y siguen. Versículo 9, si sabiendo lo seguía, pero no sabía que era algo que hacía en la vida, sino que pensaba que había una emoción. La mujer cuando Pedro vio una visión de que en las aguas bajaba con estos animales, bueno, él pensaba que era niño, estaba pasando lo mismo, no pensaba que era realidad. Versículo 10, habiendo pasado la primera segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Los saqueos pasaron la calle y luego el agua se apartó de él. Imposible. Pero para Dios, no me imposible, para Dios. Dice que el ángel se apartó inmediatamente, dice el mundo. O sea, el ángel cumplió su servicio. Es importante, dice el libro de Hebreo capítulo 1, que los ángeles son servidores de Dios para la esperanza. Y aquí el ángel cumplió lo que dijo el enemigo. Y nada, pero una vez que Pedro tuvo vida, el ángel se apartó. Ya cumplió su función. Ya no, ya vieron nada de vida. Ahora bien, está mal. Bueno, pero ¿qué hizo? Huyó para seguir manteniéndose salvo. No, yo creo que eso es algo importante. Así que si entonces Pedro, cuando Cristo se dijo, ahora no tiene realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha enviado de la mano de todos. Estamos hablando de honrar a los hombres. Por supuesto. Avance. Dice, mano de versículo 11. Y de todo lo que el pueblo, versículo 11, y venga la mano de hombres, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 2. Que habiendo considerado esto, habiendo reflexionado en que
Estoy libre, estoy libre. Él decía, no, no, estoy libre, ¿cómo me salvó? Él estaba, no leía nada. Y esto es un milagro, le digo, bueno, al otro día iba a matar el libre. Estaba reflexionando, dice que él, considerando él que llegó a casa un día, madre, guau. Eso fue lo que estaban sus hermanos. Fue lo que estaban los hermanos. Él nos vio con ese, nos fue primero avisarle que es el versículo 12. Y había considerado que llegaba a casa de María, la madre de Juan, este otro Juan, ya, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces vamos más adelante a ver sobre este personaje, que está en los cristianos, Juan Marcos, que también fue un seguidor de Jesucristo. Bueno, y la salida estaba en su casa, reunió, para ser una reunión de hubo bien, una reunión de bien. Y era una mujer servicial, la mamá de Juan Marcos, y Juan Marcos también era un discípulo que amaba a Jesús. También estaba en su casa. Ahora, la pregunta que llegamos es, aquí dice el versículo 12, muchos estaban reunidos orando, no eran pocos, o sea, tenían que haber sido una masa grande, muchos, muchos. Y saben, mi hermano, dice que fue de noche, ¿verdad? Y Pedro llegó a esta casa de noche. Eso significa que ellos no solamente oraban permanentemente, sino también oraban constantemente, constantemente. Estaban día y noche, todos los días, día y noche orando el pueblo. Pero que amando al Señor por la invención de él, pero a la invención de viaje, más adelante, hacer estas oraciones. Es, pero nosotros podemos hacer estas oraciones cuando estemos aquí, Dios. Estas oraciones tribuyentes. Tiene una palabra, cuando hablamos de que el pueblo oraba sin cesar, le viene de una palabra que Pablo dice que tenemos que amar, servir, creer. Habla de intensamente, así como Jesús oró en Excelente, intensamente. Entonces, eh, estaba reflexionando acerca de esto, donde el Señor me decía, Mario, lo de la humano acá, tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. La tradición dice que Pedro, ya cuando él estaba viejo, ya se estaba despidiendo. Ahí lo vemos en segundo de Pedro, ya Pedro se estaba despidiendo. Y dice la tradición que fueron, lo andaban persiguiendo a Pedro, y los hermanos le decían, amigo Pedro, tienes que huir. Claro, no, dice Proverbios, que avanzado es más dulce, bueno, de verdad, como que y tú lo bien. Cuando él siente, la Biblia dice que él va huyendo cuando viene Jesús caminando frente a él, y Pedro le dice a Jesús, ¿y a dónde vas? Voy a morir. Y Pedro dice, no, Señor, entendiendo de que ahora sí no va a verlo, porque ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Y en ese momento, Pedro se regresó y dice, Señor, no me voy a ir. Voy a hacer tu voluntad, lo voy a quedar. Entonces, dice que lo golpearon, lo tomaron, lo iban a crucificar, como Jesús, y él no, no quiero una crucifiquen como esto, yo no soy digno de vivir como un maestro, crucifiquen de cabeza. La pregunta aquí que yo le hago a mi hermano, Jesucristo es digno de su adoración. No me conteste algo sobre eso, Jesucristo es digno de nuestra adoración. Jesucristo es digno de nuestra salvación. Jesucristo es digno de nuestro amor. Un amor completo hacia Él. Un amor que me entrega todo. Un amor que me dice que Él nos amó primero. Que Él fue justo sin pecado. Y vino por nosotros y que nos liberó. ¿Cuánta gracia y cuánto amor? ¿Cuánta gracia y cuánto amor?
hacia nosotros los pecadores que fuimos redimidos, liberados por medio de esa sangre del Cordero. Y Dios habló de eso a mi vida. Dios habló de eso a mi vida. Dios dijo a mí, eh, no te olvides, nunca te olvides de dónde, de la luz, de dónde Cristo, de dónde mi Señor me rescató. Pero también está diciendo, me dijo, iglesia, levántate, levántate, levántate. Sé bueno, sé libre, Dios es santo, debo ser santo, debo vivir del pecado, debo vivir del pecado, para que Dios me utilice. Debo ser libre. Dice que no debemos celebrar, dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debemos celebrar la fiesta, recordar lo que tiempo hizo por mí. Siendo sincero, eso es una línea de y siendo verdadero, eso significa santidad. Debes apartarte del pecado para vivir para él, siendo verdadero, obedeciendo su palabra. Y no nos está diciendo esto. Y más adelante vamos a ver algo impresionante, cómo Pedro fue liberado, ya lo vimos, pero cómo Dios sigue obrando, dice que la iglesia se multiplicaron y decía, eso lo vamos a ver en el próximo domingo, cómo vemos el hermano del Señor obrando en la iglesia, una iglesia que oraba intensamente, una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que Dios decía que tenía que ser pura para gloria y honor de su nombre. Vamos a orar, vamos a orar por este día. Padre, Señor, lo primero no sé que si tiene algo que hacer, lo primero no sé, Señor, que Dios se admite pacientemente pero que vaya y me echó un buen favor. Y me sacó del pozo de la desesperación, de no los hermanos, puso mi pies sobre el peña, me son mis pasos. Por lo tanto, puso canto como oro para adorar y glorificar. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a ser como estos discípulos, como estos cristianos, Señor. Ayúdanos a ser como ellos, como el ejemplo de ellos, que estaban dispuestos todo por amarte siempre. Ayúdanos, Señor, a ser santos. Somos santos en posición, pero ayúdanos a ser santos en práctica. A huir del pecado, pero también ayúdanos, Señor, a confiar en ti y ser habilidad. Que desean que somos, que seamos puros. Para decir la verdad, hay una vergüenza. Y tu palabra dice en Romanos capítulo 3 que tenemos que hacer todo con fe en tu palabra. Aquel que ayuda, ya has pecado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. A no dudar de tu amor, de tu promesa, de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que nos libre de todo pecado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. La gloria sea en ti. No a nosotros, Señor. Porque tú nos rescataste. Tú nos diste vida eterna, la herencia de los cielos. Tú nos dejas un Espíritu Santo. Porque paciencia y misericordia sin infinitas, Señor. Gracias. Podemos decir como un salmista, aunque ande en valle en sombra de muerte, no te diré mal ayuda, porque tú, Señor, estarás conmigo. Como la noche, como Pedro, cada uno de los discípulos, uno para que antes, pero tú eres soberano, Señor. Siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén.